Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la técnica de iluminación de 3 puntos. Para ello vamos a utilizar una imagen de una serie o de una película que os guste y vamos a intentar reproducir esa iluminación. Aquí tengo varias referencias de una serie que se llama Black Sails. Podéis ver que se trata de iluminación de 3 puntos. Aquí podéis ver la luz de recorte perfectamente, cómo recorta la silueta contra el fondo, la luz principal y también podéis ver la luz de relleno. En este caso el light ratio es alto, o sea, la diferencia entre la intensidad de la luz principal y la intensidad de la luz de relleno es alta porque se intenta conseguir una imagen con más impacto dramático. Aquí tenemos otra, en este caso es una imagen con iluminación nocturna. Aquí tenemos otra con estos haces de luz en el fondo. Otra también bastante dramática. Fijaos que en este caso la parte del personaje que está en sombra es la mayor parte. O sea, tenemos iluminado solamente un 25% del personaje y el resto, más o menos el 75-80% del personaje, está en sombra. Aquí tenemos otra película que se llama Gattaca. En este caso podéis ver que es más corriente pictórica. Aunque bueno, todas estas también son bastante pictóricas. Y luego tenéis también las propias películas de Iron Man donde podéis intentar reproducir la iluminación que veáis en los planos. Vamos a hacer esta, porque es interesante ver cómo podemos hacer estos haces de luz que tenemos de fondo. Para utilizar esta imagen como referencia y tenerla siempre a la vista, lo que voy a hacer es utilizar una aplicación llamada Cuadro. Esa aplicación la podéis descargar, es gratuita, se llama Cuadro con K. Simplemente si buscáis Cuadro con K, esta primera que os sale es la aplicación de la que os hablo, la podéis descargar y la podéis utilizar libremente. La tengo aquí, aparecerá en vuestra barra de herramientas y aquí podéis cargar vuestras imágenes. Si activáis la opción Always on Top, botón derecho, Always on Top, podéis trabajar en 3D Studio Max y seguir viendo la imagen siempre aquí de referencia. La voy a poner a este lado y vamos a empezar. Primero, lo que necesitamos es una cámara que ya tenemos aquí. En esta escena lo que tengo es una cámara, una figura humana y un fondo. Un fondo con esta curva para que no aparezcan sombras en las esquinas. En este caso no creo que se llegue a ver, pero bueno. Tenemos la figura humana que tendríamos que orientarla más o menos como tenemos en la referencia para obtener un resultado parecido. Más o menos tendríamos este valor y en cuanto a la cámara, quizá un poco más cerca, aproximadamente por ahí. Podría ser el valor de plano que tenemos aquí, teniendo en cuenta que esta figura tiene casco. Podemos bajar un poco, pero más o menos podría estar en ese valor aproximadamente. Este es un ejercicio que podéis hacer siempre que queráis, se autocorrige, porque lo único que tenéis que hacer es mirar la imagen de referencia y compararla con la vuestra y podéis hacer las correcciones que estiméis necesarias. Lo que voy a hacer ahora, después de colocar la cámara y después de colocar la figura en una posición más o menos parecida, es crear una rejilla que necesitaremos para poder hacer estos haces de luz. Para poder hacer esos haces de luz podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas sería crear una rejilla
a través de la cual pase la luz. Para eso voy a utilizar cajas. Hago la primera caja, esta caja alargada. La rejilla más o menos se ve por aquí, o sea que no debería estar demasiado alta. Podemos empezar ahí. No debería estar demasiado alta con respecto al personaje, porque al fin y al cabo estar en la bodega de un barco y no suele ser demasiado alto. Estos sitios, más o menos por aquí, quizá un poquito más arriba, es donde se empieza a ver esa rejilla. Y lo único que tengo que hacer es duplicar esta barra. Hacemos instancias, no sé cuántas, yo creo que 16 estará bien, será suficiente. Selecciono todas, las duplico hacia arriba, instanciando y girando 90 grados. Activo el snap de ángulo y giro 90 grados así. Me aseguro que están bien colocadas aproximadamente. Y quizá debería hacer otra copia hacia este lado. Podemos hacer una prueba a ver si con esto es suficiente, y si no es suficiente siempre podemos seguir duplicando. Aunque quizá lo haga. Voy a seleccionar unas cuantas y las voy a duplicar hacia este lado para cubrir más superficie. Con esto más o menos tendría que funcionar. Para crear estos haces de luz en el fondo necesitamos una luz, que en este caso podría ser, dado que los haces de luz tienen esta forma, se van abriendo de esta forma, quizá podríamos utilizar una luz spot, tipo spot. Luces de Arnold, Arnold Light, Type, Spot. Y la vamos a poner en la vista top, o mejor aún, en la vista front, apuntando hacia nuestro sujeto. Así. Tendré que moverla hacia atrás. Y quizá el target, voy a activar el filtro para seleccionar solamente la luz. El target lo voy a poner más hacia este lado, hacia el centro de la bodega del barco. Esta luz la ponemos por aquí. Y bueno, lo mejor es que activemos la atmósfera para ver lo que estamos haciendo. Voy a activar la atmósfera en Render Setup, Arnold Renderer, Environment Background and Atmosphere, y aquí dentro de Atmosphere, Scene Atmosphere No Matte, seleccionamos Atmosphere Volume. Ya está cargada aquí la atmósfera, solo falta ajustar sus parámetros en el editor de materiales. Tenemos que abrir el editor de materiales, arrastrar este nodo al editor de materiales, hacer una instancia, doble clic en el nodo instanciado y aquí aparecen los parámetros. Vamos a ponerle 0.01. Con eso debería ser suficiente. Si no, siempre podemos volver y ajustarlo. En la vista de cámara, activo Active Shade. Está completamente oscuro de momento. Si está completamente oscuro, tenemos que ajustar seguramente la intensidad de la luz o bien la exposición en la cámara. Como tengo la luz seleccionada, podemos ir a su intensidad y poner, por ejemplo,
200, ya se empieza a ver algo, 400, 800 quizá, ya podemos ver algo aquí, pero no estamos viendo los haces de luz, quizá debería ajustar ahora la exposición de la cámara. Vamos a ajustar un poco la exposición, pero tenemos que verlo. Esto es demasiado. Ah, sí. Vale, podemos ver la luz en el suelo, pero no podemos ver demasiados haces de luz. Vamos a ver si puedo conseguir ese efecto. Quizá lo que necesitemos sea que la atmósfera sea más densa. Vuelvo al editor de materiales. Ah, claro, es que tengo 0. Vale. Parece que no le había dado a Enter. Yo creo que ahora lo veremos mejor. Sí, efectivamente, ese era el problema. Entonces ahora tenemos demasiada intensidad en la luz. 400, 200 quizá. Voy a poner 1. Y así. Así, perfecto. Muevo esta luz más hacia abajo para conseguir que se abran más. Y solamente necesito ponerla en el sitio adecuado. Que podría ser aquí. Muy bien, pues ya tenemos el fondo. Tenemos los haces de luz que buscábamos. La orientación es más o menos la misma. Parece correcto. Ahora tenemos que iluminar el personaje. Esto es solamente el fondo. Sería como la iluminación general de la escena. Ahora tenemos que iluminar el personaje y para eso vamos a utilizar la técnica de iluminación de 3 puntos. Analicemos la iluminación de esta escena. Tenemos una luz principal que viene desde la derecha, que ilumina la cara. Tenemos una luz de relleno que ilumina la parte izquierda del personaje. Y tenemos esta luz de recorte que nos da esta silueta alrededor del personaje. Pues bien, eso es lo que tenemos que crear, esas 3 luces. Vemos que están las 3. Vamos a empezar por la luz principal. Para eso vamos al panel Crear, Luces, Arnold, Arnold Light y creamos una luz tipo Quad que podemos crear en la vista front. Más o menos por aquí. Lo que ocurre cuando creamos esa luz tipo Quad es que esa luz también afecta a la atmósfera y puede que eso no nos interese en este caso. Efectivamente, esto que está pasando no nos interesa para nada. Estamos viendo todo este montón de atmósfera justo delante del personaje. ¿Cómo podemos evitar esto? Con la contribución de esta luz al render. Vamos al panel Modificar con la luz seleccionada y bajamos hasta el Rollout Contribution. Y aquí lo que tenemos que hacer es desactivar Volume. Desactivar Volume es poner su contribución, la contribución de Volume, a 0. Si lo ponéis a 0, en el momento en el que pongáis la contribución de volume a 0, esa luz no afecta a la atmósfera de la escena. Y eso es lo que vamos a hacer con las 3 luces que vamos a utilizar para iluminar el personaje. Vamos a hacer que no afecten a la atmósfera, de tal forma que la única luz que va a afectar a la atmósfera de la escena es la que tenemos aquí arriba para conseguir esos haces de luz. Que voy a hacer un poco más intensos. El doble.
más o menos por ahí. Siempre podemos ajustar más adelante cuando tengamos la iluminación del personaje más o menos en su sitio. Esta va a ser la luz principal. Vamos a activar la opción Target y voy a poner el Target en nuestro sujeto. Aproximadamente por ahí. Y ahora colocamos la luz, le vamos a dar un tamaño un poco más grande, porque, bueno, si os fijáis, la luz que proporciona esta luz principal, las sombras, son más o menos duras, no son demasiado suaves. Por lo tanto, podemos poner un tamaño de unos 48 por 48. Vamos a probar con 48 con 48 y nos fijaremos en la referencia de la sombra que proyecta la nariz en nuestra imagen. Claramente necesitamos más intensidad. Vamos a poner 4. No, esto es demasiado. 2, 3 quizá. Vamos a probar con 3 de momento. Y ahora la posición. La posición tiene que darnos esta sombra. Y si os fijáis también podéis ver que está iluminada la parte de abajo de la nariz. Por lo tanto la luz viene un poco desde abajo. No viene del todo desde arriba. Porque si viniese desde arriba, esta parte de la nariz estaría en sombra. Y veis que está iluminada. Por lo tanto quizá sea un poco bastante... Parece que esta iluminación es bastante horizontal. En cuanto a la posición, podría ser así. Nos fijamos en la sombra de la nariz. Y quizá un poco desde abajo, pero no demasiado. Que se ilumine esta parte, pero tampoco demasiado. También vemos dónde termina la luz. En la cara. Sería más o menos parecido a lo que tenemos aquí. Bueno, pues más o menos la luz principal podríamos tenerla ahí, luego podemos hacer más ajustes, por supuesto. Vamos ahora con la luz de relleno. Para la luz de relleno podemos crear otra luz o puedo hacer una copia de esta luz. Voy a renombrar esta luz. Voy a poner Key Light o Key. Esta es nuestra luz principal. Hago una copia, no una instancia. Copia, porque esta va a ser nuestra luz fill de relleno. Y vamos a hacer cambios en la intensidad y no queremos que esos cambios se trasladen a la luz principal. Por lo tanto, es una instancia. Si en la luz principal teníamos una exposición de 3, pues aquí podemos poner quizá 1 o 2. Con 1 parece que funciona. Tenemos ya el relleno que necesitamos y podemos poner esta luz más abajo o más arriba según nos interese. Puede ser que aquí esté bien. Sí, ya tenemos iluminada esta parte. Si desactivo esta luz, vemos que queda demasiado oscuro, demasiada sombra. Por lo tanto, necesitamos claramente una luz de relleno. Voy a probar a ponerla en con un diferente ángulo con respecto a la cámara. Y vemos lo que obtenemos. Si la ponemos desde aquí, quizá quede mejor aquí. Porque tenemos aquí esta luz. También puede provenir del rebote de la luz en el hombro, esta iluminación que tenemos aquí. Vamos a dejarla de momento ahí. Y vamos a hacer la última luz, que sería la luz Rim Light, la luz de recorte. Creamos una luz Quad también, y en este caso la vamos a crear en la vista top. Es una luz que viene desde arriba. Ahí. La pongo encima del personaje y veamos lo que nos da esta luz. La podéis ver aquí en acción, pero quizá haya que darle un poco más de intensidad. Esta luz, como veis, es bastante intensa. Fijaos en el hombro. Es una luz bastante intensa. Por lo tanto, podemos poner aquí Exposure 5
y ver qué resultado obtenemos. Bueno, no está mal, tenemos esta luz aquí, este hombro, este otro hombro y en la cabeza, pero quizá haya que moverla un poco hacia este lado para tener más recorte por aquí y más luz en este hombro. Bien, ahí podría estar bien. Podéis moverla hacia arriba o hacia abajo. Le estaba tapando la rejilla. Podéis hacer que la tape la rejilla o que no le afecte. Vamos a hacer que no le afecte. Por lo tanto, un poco más hacia abajo. Y ahora tengo que bajar la intensidad. 3 quizá. O 4. 4. Sí, vamos a dejarlo en 4. Y quizá la orientemos un poquito. No, esta no. Esta. Voy a girarla un poco así. Comparamos las dos imágenes. Y bueno, más o menos tenemos la iluminación, tenemos el fondo, tenemos la luz de recorte, la luz de relleno y tenemos nuestra luz principal. Ahora, quizá nuestra luz principal podríamos probar a ajustar la intensidad, podríamos darle más o menos intensidad y ver lo que pasa. Si le ponemos 4 es demasiada intensidad. 3, voy a cambiar aquí a 100. No, creo que está bastante bien tal y como está ahora. Quizá la luz de relleno no esté tan detrás, sino un poquito más adelante y desde arriba. Porque en esta imagen esta sombra no es tan pronunciada. Sí, así está un poco mejor. Muy bien, pues ya veis que es muy sencillo. Este ejercicio lo podéis hacer todas las veces que queráis, con todos los planos de todas las películas que os gusten y que queráis replicar la iluminación de esa película, o mejor dicho, de ese plano. Podéis coger el plano, lo utilizáis de referencia y creáis las luces de Arnold que necesitéis. Casi siempre va a ser un esquema de iluminación de 3 puntos, como podéis ver. Podéis hacer variaciones después con esta iluminación y hacer vuestras propias composiciones y vuestros propios setups de iluminación. Pero es un ejercicio muy recomendable y que os animo a que practiquéis. Y para terminar, lo que podéis hacer es jugar con el contraste entre temperaturas de color. En este caso, si os fijáis, la luz principal parece una luz cálida, por lo tanto podemos seleccionar la luz principal y puesto que en nuestra cámara tenemos un balance de blancos de 6500 seguramente, por defecto, sí, 6500, pues esta luz principal debería tener una temperatura Kelvin menor de 6500 para ser cálida. Kelvin podemos probar con 5500 o con 5000 y ya tenemos aquí una luz bastante cálida, quizá 4500. Sí, 4500 podría ser la luz principal y si queréis para contrastar con el fondo podemos darle a la luz que nos proyecta los haces de luz. Recordad que el resto de luces, las 3 luces que hemos creado, tienen la contribución a volume a 0 para no afectar a la atmósfera. Esta luz que crea los haces de luz podría ser quizá más fría, simplemente para contrastar el personaje con el fondo. Aquí podríamos poner 8500.
Con eso podéis también ajustar, también si queréis podéis ajustar la luz de relleno. La luz de relleno también parece cálida, podemos ponerle 4500. También a esta luz de relleno. Y podemos dejar la luz de recorte como neutra. O podemos hacer pruebas. Podemos probar con 8500. Quizás sea demasiado frío. Con 4500. 4500. Es demasiado cálido. Yo creo que lo mejor es dejarlo en 6500 o alrededor de 6500 y dejarla como una luz neutra en cuanto a temperatura. Y con esto ya tendríamos la imagen completa. Tendríamos las intensidades de las luces, las posiciones de las luces, el esquema de 3 puntos ajustado y las temperaturas de color.